Bendito sea el Señor. Cuando hay fe, cuando usted viene un síntoma de enfermedad y usted dice, mentira del diablo, estoy sano, porque por su llaga fuimos nosotros curados, y ahí usted actúa como sano y se mueve tranquilo, porque sabe que la palabra es verdad. Pero para que usted pueda hacer eso, su fe tiene que estar viva, edificada, y la oración en lengua nos edifica, para que nos movamos en victoria. Y sí que por eso es que es tan importante la oración en el Espíritu, porque hay promesa, seguridad de que nos va a edificar, nos va a avivar a nosotros. En el verso 14, el apóstol añade algo más. Dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Y sí, cuando hablamos en lengua, estamos orando en el espíritu. ¿Qué es lo que eso implica? Dice bien que es importante que usted entienda bien claro lo que eso envuelve. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros si es que somos cristianos. Todo el que recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu se sumerge en usted y está ahí dentro. Este cuerpo viene a ser entonces habitación de Dios y de usted. Dos viven en la misma casa, usted y el Señor. ¿Cuánto tiene ese compañero tan agradable? Por eso es que es tan decisivo tener el Espíritu. Porque si no tenemos el Espíritu, entonces usted vive solo ahí dentro. Se va a aborrecer viviendo solo ahí. Es necesario que viva con el Señor. Y cuando el Espíritu está ahí dentro, pues Él le inspira ese lenguaje a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es usted es el Espíritu. Ahora vive en un cuerpo como este, un cuerpo de carne. Y cuando el Espíritu Santo está ahí, le inspira a su espíritu, a usted, ese lenguaje, pues el espíritu humano usa este cuerpo para hablarlo. Ahí donde usted no puede permitirle ningún titubeo a esto de afuera, sino que cuando usted siente el impulso de hablar algo raro, háblelo inmediatamente, que son las lenguas. No titubee, ni tenga duda, ni tenga miedo, nada. Si Dios está dentro de usted, Él es el que tiene el dominio de todo. Si usted es humilde, sincero con Dios, Dios no falla en controlar todos los movimientos. Ahora, si usted es un hipócrita, sonríase que papá le ama. Entonces el diablo mete la mano en cualquier momento porque usted le pertenece a él. Y hay evangélicos que dicen, ay, si recibe un espíritu de error. Ah, porque están mal delante de Dios, porque son hipócritas, son mentirosos, algo malo pasa. Porque al que es hijo de Dios, Dios no le da ni culebras ni culebrones, le da pan y le da pescado, le da alimento sano. Sea bendito el Señor. Quiere decir que el que es de Dios está controlado por Dios, ya usted no vive, Él es el que domina. Ahora, el que está en mentiras, hipocresía, pecados escondidos y engaños de todo tipo, pues él todavía no es cristiano. El que vive en Cristo no peca. La simiente del Señor está en él. Si comete una falta, se tira al piso llorando porque él no quiere eso. El pecador no, el pecador anhela el pecado. Anhela lo malo, se goza en lo malo. Pero el creyente que está lleno del Espíritu está muy alerta, no fallarle a Dios. Y si falla, llora delante de Dios porque no quiere eso y Dios lo perdona instantáneamente. Sea bendito el Señor Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos inspira las lenguas. Y el espíritu humano recibe esa lengua, están los dos juntos ahí. Y entonces impulsa este cuerpo a hablarlas. Este cuerpo siente el impulso de hablar algo raro, eso viene del espíritu humano, lo recibió del Espíritu Santo. Pentecostés dice que todos hablaron en lengua, como el Espíritu les daba que hablasen. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora, el entendimiento nuestro queda sin fruto. Es decir, que usted no entiende, pero usted tiene la seguridad y la fe que Dios entiende. Y que está orando en una oración muy poderosa, muy eficaz a Dios. Y si cuando usted empieza en lengua, no detenga fácilmente eso. Sigue en lengua, y sigue en lengua, y sigue en lengua. Y media hora, y 15 minutos, y 20 minutos, y 1 hora, y 2 horas. Alabe lo que Él vive. Que eso lo edifica a usted y además mueve a Dios a cuantas maravillas que ni usted se imagina. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué haré entonces? Oraré con el Espíritu. Lengua y gemido. Son las dos formas de oración en el Espíritu que hemos visto. Dice, también oraré con mi entendimiento. Dice que el entendimiento suyo
lo va a usar porque Dios nos lo dio para que lo usáramos. Dios nos dio el entendimiento, nos dio un cerebro para pensar, razonar, recordar. Y ese tiene inteligencia, usted lo usa. Te ora en lengua, ora con gemido, no detenga las lenguas y los gemidos, pero ore con el entendimiento también. ¿Cómo puede hacer eso entonces? Pues mientras usted gime, en el pensamiento ora. Mientras usted ora en lengua, el pensamiento abunda también. Lo único que cuando abunde con su inteligencia, con su entendimiento, no se salga de la palabra de Dios. Abunde conforme a la palabra, para que no se equivoque. Conforme a la palabra, para que sea en la voluntad de Dios. Está orando por un enfermo, está intercediendo en lengua por el enfermo. Está gimiendo para que Dios lo sane. Y en la mente, gracias que por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias que tú mismo llevaste las enfermedades. Tú mismo sufriste nuestros dolores. Y tú estás abundando con su entendimiento, pero está abundando conforme a la Biblia. Sea bendito el Señor Jesucristo. Entonces la oración se vuelve aún más poderosa, porque usted está en lengua, con gemido y recordándole a Dios sus promesas. Es muy inteligente el que ora recordándole a Dios sus promesas, porque la Biblia dice, hacedme recordar. El profeta Isaías dijo eso. Dios le gusta que le recordemos su palabra, porque si se la recordamos porque creemos, es porque estamos seguros que Él es fiel, que Él no va a fallar en cumplir su palabra. Bendito sea Dios. En el verso 18, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Fíjense lo importante que eran las lenguas para Pablo, que da gracias a Dios que hablaba tanta lengua en la oración, que estaba seguro que hablaba más lengua que todos los corintios. Y le está hablando no a una persona, no, a una congregación que no era pequeña porque hacía mucho tiempo que Pablo estaba ministrando ahí. Es decir, que su oración era ahí, en lengua y gemido, lo que enseña la Biblia. Oración en el Espíritu. Esa era la oración de Pablo. Pero esa era la oración de toda la iglesia apostólica. Vamos a verle ya mismo confirmación escritural bíblica sobre el asunto. Gloria a Dios. Hoy en día la teología moderna dice lo contrario que Pablo decía. Ya no hay lengua, se acabó hace tiempo eso era para los apóstoles. Una lástima que los mentirosos no están ajenos a los cielos. Se ha glorificado el nombre de Dios. Porque Jesús dijo, Marcos 16, verso 17, estas señales seguirán a los que creyeren, hablarán nuevas lenguas. Es decir, que Jesús habló proféticamente y doctrinalmente al mismo tiempo, diciendo y estableciendo que los creyentes, no está hablando ni de los apóstoles eran creyentes también, los creyentes hablarían nuevas lenguas. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos creyentes? Pues eso es para nosotros, alabe lo que Él vive, porque eso es para los creyentes de toda la edad. Mientras no termine esta edad, las lenguas son para los creyentes. Y es una señal que confirma que usted es un creyente. Pero aparte de eso, lo más lindo es que el que habla en lengua está orando en el Espíritu. Se edifica a sí mismo y al mismo tiempo habla misterios con Dios, que nadie los entiende nada más que Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Por lo tanto, el asunto de las lenguas es más importante de lo que muchos creen, por eso que el diablo lo ataca con todo. Y viene con esa teología raquítica y trágica de que eso era para los apóstoles. Porque si el diablo logra meterle eso en el corazón a los evangélicos, van a perder el instrumento más poderoso que les dejó el Señor en la Biblia para orar. Sea bendito el Señor. Ni Cristo mismo tuvo ese instrumento. Eso era para su esposa, alabe lo que Él vive. ¿Cuántos son novias de Jesucristo? ¿Cuántos son novias de Jesucristo? Qué privilegio. Mi alma te alaba, Jesús. Los versículos 27, 28 nos da el apóstol cierta doctrina que es muy importante sobre las lenguas. Y es en el caso de la congregación, cuando está el culto moviéndose en una forma especial como ahora más o menos. El pastor predicando o enseñando y la congregación aprendiendo. En ese momento el orden de Dios es oír. Pero de pronto usted siente el impulso a hablar lengua. ¿Y qué dice el apóstol? Dice, si no hay quien interprete,
calle en la iglesia, hable a sí mismo y a Dios. Que sí que, si lo que Dios le está dando es un mensaje para la iglesia, en lengua, tiene que haber un intérprete para que la interprete. Así que si usted habla esas lenguas en ese momento, tiene que pararse un intérprete y decir, así dice el Espíritu Santo, interpretar lo que es. Mensaje a la iglesia. Ahora, si no hay intérprete y usted siente el impulso de hablar en lengua, no va a interrumpir el que está acá enseñando, predicando. Dice que baje el volumen y las habla tan bajitito que no interrumpe a nadie, pero no impide hablar las lenguas. Porque las lenguas lo van a edificar a usted y es una oración que a lo mejor van a hacer que el mensaje que está trayendo el que está hablando sea de más profundidad y de más bendición. Usted no las impida nunca, nunca. Ahora, sea inteligente, sea prudente, conforme a la Biblia, déle el volumen conforme a la situación. Ahora, acabamos el estudio, vamos a tener un rato de intercesión, déle el volumen que quiera, al High Fidelity ese suyo, alabado sea Dios. Pero hay hermanos que a veces están enseñando, están predicando y siente hablar lengua y empieza a hablar lengua a todo volumen y interrumpe a todo el mundo. Eso es falta de doctrina y de enseñanza. Y hay que ir al lado de él inmediatamente y en una orejita decirle, bájale el volumen a eso que está interrumpiendo el culto. No deje de hablarla, no lo vaya a contristar. No deje de hablarla, siga hablándola, pero baje el volumen para que no interrumpa, que el orden ahora es oír. Entonces, el culto siempre va a ser, en orden de Dios, edificante, de bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Lo último que el apóstol señala aquí es contrario a la teología moderna sobre las lenguas. Miren lo que dice, verso 39. Y no impidáis hablar en lengua. Y no impidáis. No va a decir usted que solamente Pablo está hablando de eso a la iglesia apostólica y ya eso no está en función. Pues el que cree que no está en función, agarra esta página, rómpale y échale al zafacón. Se ha glorificado el nombre de Dios. Sí, porque si ya no sirve, ¿para qué la vamos a tener ahí? Pero la edad apostólica comenzó y ese era el principio de la dispensación de la gracia. Y esto no ha terminado. Aún Oseas profetizó que esto duraría 2000 años. 2 días de Dios. A los 2 días de Dios el Señor vendría, restauraría a Israel y comenzaríamos una nueva edad. La dispensación del milenio. Dispensación de la plenitud de los tiempos. Eso no ha empezado. Está a punto de empezar, gracias a Dios. Pero no ha empezado todavía. Cuando comience el milenio, cuando ocurra el rapto y volemos, se acabaron las lenguas. Tendremos cuerpo de gloria y sabremos todos los lenguajes. Pero ahora no, ahora necesitamos eso para orar. Para orar. Es oración en el Espíritu. Es oración poderosa que mueve a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición y lo edifica usted. Lo mantiene usted en avivamiento. Sea bendito el Señor Jesucristo. Alabe lo que Él le ama. Ahora, en la oración en el Espíritu, lenguas y gemidos que hemos visto hasta ahora, hay algo muy importante y es que es oración que siempre es en la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted ora con su entendimiento nada más, a lo mejor se sale de la voluntad de Dios. Y a lo mejor se le antoja pedirle a Dios algo que no es voluntad de Dios. Señor, yo no siento más pastorear, yo me voy a evangelizar ahora. Bendíceme. No le diga que le bendiga, pregúntele si es la voluntad de Dios primero. Si no es la voluntad de Dios, no se meta, que va a fracasar. O usted dice, yo siento irme para Nueva York, Señor, aquí la cosa es tan mala, allá tan peor. Alabe lo que Él vive. No se vaya para ningún sitio, espere que Dios le muestre, Señor, esto, si esto es tuyo, dime, si no es tuyo, no voy. No permita que yo vaya en mi voluntad, porque si se va en su voluntad, va a fracasar. Ahí donde muchos no solamente fracasan, pierden hasta la salvación. Usted lo ve que salen de aquí, eran convertidos, y a los 2 meses ya están en la droga, y están en el robo, y en las maldades más tremendas y profundas, que se mueven, mire, como una ola en esas ciudades de Estados Unidos. Usted manténgase quieto, tranquilo, donde está, hasta que Dios no le hable. Cuando Dios le habla, usted se mueve conforme Dios le diga. Dios de nosotros habla, y Él prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Ahora, espere en Dios. No esté ansioso, que Dios no está apurado, Dios está tranquilo, Él sabe las cosas como va a hacer y sabe que todo lo va a hacer bien.
Que espere por él, tranquilo, aunque espere un día, 2 días, 3 días, o 20 días, o 3 años. Preocúpese. A mí Dios me ha hablado que iría a Guatemala. Y amén. ¿Cuándo voy? No esperé nada más que 16 años. A los 16 años fue. Alabe lo que él vive. Si me voy antes, jamás hubiéramos tenido la victoria que tuvimos cuando fui. Porque fui en el momento de Dios. Usted muévase con Dios, camine con Dios, espere con confianza, espere en Dios y Él hará. No hace por su cuenta. Y va a tropezar contra una pared de granito. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. El verdadero cristiano nació de nuevo, ya él no vive, ahora vive Cristo en él. Los muertos no se supone que tomen decisiones. ¿Cuántos se murieron ya? Ah, ¿están vivos todavía ustedes? Están las cosas malas entonces. Pablo dijo, no vivo yo, estoy muerto, vive Cristo en mí. ¿Cuántos se atreven a levantar la mano para arriba y decirle, yo estoy muerto, confieso que yo estoy muerto, que eres tú el que vive, eres tú el que vive en mí, eres tú el que vives en mí, tú. Confiese que usted no es, que es Él. Hable eso todos los días con confianza y repítalo varias veces al día hasta que sienta en su espíritu la seguridad de que Él tiene la rienda. Alabado sea tu nombre. Hay poder en Jesús. Es decisivo que usted se muera. Mientras el grano no muere, no da fruto. Sea bendito el Señor Jesucristo. Para dar fruto hay que nacer de nuevo de lo alto. La vieja criatura desapareció. Ahora es una criatura nueva que ya no se ciñe, sino que lo ciñe el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Fíjense que hemos visto que hay oración mental, oración con entendimiento, con nuestra sabiduría, inteligencia, y hay oración en el Espíritu. Oración apostólica era oración en el Espíritu, pero entonces uno también con su entendimiento va abundando, para fortalecer aún más el asunto, con nuestro entendimiento basado aquí, mire aquí, en la Escritura. Bendito el nombre de Jesús. Ese es el instrumento poderoso de la Iglesia Apostólica que explica las obras tremendas de fe, de victoria que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a probar eso con la Biblia en forma más precisa. Judas capítulo 20, abran su Biblia ahí en esa escritura. Apóstol Judas. Fíjense que Judas era apóstol para los judíos, para la iglesia en Jerusalén. Está hablando al pueblo de Israel. Ahora mire lo que le enseña. Judas, versículo 20. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Que sí que Judas le enseña a los creyentes de la iglesia en Jerusalén, los judíos, que oren en el Espíritu para que se edifiquen en la fe. Y hasta donde hemos visto, eso implica que oraran en lengua y oraran con gemido. Que ese tipo de oración les mantendría su fe avivada, una fe viva. La fe sin obra es fe muerta, pero la fe viva actúa, obra sobre lo que sea menester para apropiarse de la victoria. Por la fe nos apropiamos de las promesas de Dios, las volvemos una realidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sí que es decisivo orar en el Espíritu para que nuestra santísima fe se edifique, se mantenga viva. Montones evangélicos tienen su fe muerta. Hay algunos que dicen, es que yo no tengo fe, que sí que no se ha convertido todavía. Porque el que se ha convertido tiene fe, poca o mucha, pero tiene. Dios le da un grado de fe a todos los que se convierten. Ahora usted tiene que actuar esa fe, si no, ¿para qué le sirve? Y para eso es decisivo orar. Sin oración difícilmente usted va a poder actuar la fe. Pero la oración que la Biblia prescribe no es cualquier oracioncita, es oración en el Espíritu, para edificarnos nosotros mismos, edificar nuestra fe. El apóstol Pablo habla sobre eso, Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios 6, 18. Ahora Pablo es apóstol para los gentiles, que sí que ahora venimos a un escenario diferente. Ahí vemos esa enseñanza para los judíos, ahora vemos esa enseñanza acá para nosotros.
Las iglesias no judías, que las hay hoy en día por millares. Pablo enseña, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Así que Pablo es más enfático, dice, ora en todo tiempo en el Espíritu. Y después dice, velando en ello con toda instancia, y vela por eso, que no te descuiden eso. Que sí, que eso era su vida, esa era su victoria. Orar siempre en el Espíritu, en todo periodo de oración, y velando por eso, muy alerta que eso no se descuidara jamás. Se le muestra a usted que es uno de los secretos grandes de por qué Pablo tenía esa victoria espiritual tan terrible. Perseguido en todas partes y golpeado brutalmente, y él adelante en victoria. No lo paraba nadie. Cuando la fe está viva, edificada, no hay quien nos detenga, porque la fe mueve las montañas. Alabado sea Dios. Sin fe, olvídese que no hay caso. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que en todo tiempo implica que en todo periodo de oración usted tiene que orar en el Espíritu. Lengua y gemido. No permita que haga usted 10 o 15 minutos de oración sencillamente hablando ahí en español. Únicamente las cuestioncitas que le interesan. Es una oracioncita conforme a sus anhelos personales. En cuanto comienza a orar, mire, láncese en el Espíritu, empieza a gemir delante de Dios, y en lengua, y gemido, y en su mente abunde. En su mente salva a papá, salva a mamá, los ligo a tu cuerpo, perdona sus pecados, sana a tal persona, lo declaro sano, por su llaga fuimos nosotros curados, y ahí te va entendimiento, pero al mismo tiempo lengua y gemido y lengua. Y no pare eso por nada. El que está al lado no sabe lo que usted está hablando, porque usted está, lo que está hablando en español lo está hablando en su mente. Demonios no saben que usted está tramando tampoco, ni por quién está pidiendo, ni qué cosa está sucediendo. Dice que es una oración muy secreta con Dios. Es una forma de batalla muy eficaz y poderosa. La oración del justo, orando eficazmente, esa es oración eficaz. Puede mucho, podríamos decirlo, puede todo, porque Cristo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible para el que cree. Bendito sea Dios, pero el que cree es el que obedece a Dios. No es solamente el que aceptó al Señor y está convencido de que Cristo es la verdad, no es el que lo obedece. Evangélicos desobedientes no son creyentes, son religiosos. El creyente es un obediente del Señor, que vive una vida donde su única preocupación es que no te desagrade, que no haga nada que no esté en tu voluntad, que no vaya a hacer nada que esté fuera de tu palabra. Y ahí, ese es el creyente, un discípulo de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. ¿Cuántos le aman? Hay un tercer punto de oración en el Espíritu, que es oración con lloro, oración con lágrimas. Eso es poderoso para mover a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición. El Señor no resiste las lágrimas del que realmente en su corazón está sufriendo por algo. No resiste las lágrimas, menos de nosotros que somos sus hijos. ¿Cuál de los padres que están aquí cuando el nene pequeñito empieza a llorar, lo agarra y lo agaja, lo abraza y lo besa y lo consuela y busca algo para que se tranquilice y deje de llorar? Y si nosotros hacemos eso, que somos malos, dice la Biblia, ¿cómo entonces el de arriba, que es amor y misericordia, que nos ama tanto que aun cuando éramos enemigos envió a Jesús a morir por nosotros? Sea bendito el Señor. Que sí, cuando alguien que Dios ama, uno de sus hijos, llora, se mueve Dios con todo a consolarlo, a poner en su corazón que está en sus manos el problema, que no llore más, que se ría a carcajada, que a Él le encanta nuestra risa. Alabado sea Dios. Fíjense, los padres de la tierra cuando ven los nenes pequeños riéndose, cómo se gozan. Y hacen gracia para que se rían más. El Padre del cielo es igual, lo único que en una profundidad mayor. A Él le encanta que nos riamos, por eso dice la Biblia que nuestros labios se llenarían de risa. Ríase a carcajada con el Señor frecuentemente. Cuando usted tiene victoria, cuando usted está contento, y cuando está bien triste, ríase más duro todavía, para que el diablo se avergüence y se vaya. Alabado sea Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo.
Sí, porque las cosas que no son le decimos como si fueran, dice la Biblia, que sí, cuando estamos en lucha grande nos reímos, qué victoria, Señor, me río porque esta victoria es mía, porque el diablo está bajo mis pies, porque tú lo aplastaste en la cruz y lo pusiste bajo mis pies. Alabado sea Dios. Entonces se mueve Dios más ligero a confirmar lo que estamos creyendo sin verlo, sin verlo. Lágrimas es un secreto tremendo de victoria con Dios y es la tercera forma de oración en el Espíritu. Cuando oramos con lágrimas nos edificamos a nosotros mismos, igual que cuando oramos en lengua o con gemido. Gloria a Dios. Fíjese que el rey David decía, David, profeta de Israel, decía, mis lágrimas son pan para mí de día y de noche. Quise que él oraba continuamente, David era un hombre de oración, pero oraba con lágrimas. Y decía que esas lágrimas eran pan. ¿Y el pan qué es? Un alimento. Lo único que las lágrimas cuando uno ora es un alimento para el de adentro. El de la panadería de aquí de la tierra es un alimento para el de afuera. Quiere decir que es decisivo que según alimentamos el de afuera, alimentemos aún más el de adentro, porque es el eterno. El de afuera es temporal. Hay que alimentarlo para que se mantenga vivo y nos sirva para manifestarnos a través de él. Pero el de adentro es el eterno, es el que hay que cuidar y alimentar bien para que cuando llegue el momento decisivo esté lo suficientemente vivo para volar por el cielo. ¿Cuántos se van con el Señor? Alabado sea Dios. Profeta Jeremías decía, haz de mi cabeza agua. Ore eso continuamente. Haz de mi cabeza agua, de mis ojos fuentes de lágrimas. ¿Y para qué Jeremías quería tantas lágrimas? Él lo dice ahí en esa oración, dice, para llorar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. Es decir, que había millones de muertos entre los hijos de Dios. Gente existiendo, pero muertos espiritualmente. Es como ahora los evangélicos, hay millones de muertos también. Que el alimento favorito de ellos es lucha libre, boxeo, deporte, novelitas mundanas, musiquita mundana, rock, cuanta basura el diablo tiene aquí abajo, eso es lo de ellos. Pues están muertos porque sentir de la carne es muerte. Y hay que gemir y llorar por ellos para que resuciten. Porque muertos no van a entrar para arriba. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivientes. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están sencillamente existiendo nada más? Gloria a Dios. Existiendo están hasta las gallinas, alabe lo que el Señor le ama. Y las matas de flores. Pero vivos están solamente los creyentes de Cristo que tienen la vida que Él compró en la cruz por nosotros. Sea bendito el nombre de Dios. Así que asegurémonos que esa vida del Señor se manifiesta a través de nosotros, día a día. Para eso hay que alimentar nuestro espíritu para que mantenga esa vida. Y cuando oramos con lágrimas, con gemidos en lengua, estamos alimentando el espíritu porque dice Pablo, se edifica a sí mismo el que ora en lengua. O con lágrimas o con gemidos. La oración en el espíritu edifica al espíritu, a su persona interior. Bendito el nombre de Dios. Cuando Jesús llegó, entraba a Jericó y venía el entierro, la viuda con su hijo muerto, la mujer lloraba en tal forma que Jesús apenas miró a la gente que salían, se movió hacia la viuda. ¿Cuántos vendrían llorando? Cuando llora uno, lloran mucho. Pero él no se movió a los demás, se movió derechito a la viuda y llegó junto a ella y dijo, no llores. Como que aquello le lastimaba. Y apenas le dijo, no llores, detuvo el féretro y le dijo al muchacho, muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que había estado muerto se resucitó y se puso a hablar. Dice que las lágrimas de una mujer, que esa no dice ni de que era convertida, pero lloraba con un dolor profundo, su único hijo se había muerto. Conmovieron a Jesús a un milagro tan tremendo como ese. En la tumba de Lázaro fue lo mismo. Marta y María lloraron y el Señor se conmovió en el espíritu en una forma tan terrible que Él también lloró, dice la Biblia. Y entonces resucitó a Lázaro. Se ha glorificado el nombre de Dios. Dice que las lágrimas provocan resurrección. Los dos casos en que las lágrimas provocaron resurrección. Cuando usted llora por los pecadores, va a provocar resurrección de pecadores que están muertos en el pecado. Es decir, que las lágrimas es un instrumento poderoso. Pídale a Dios diariamente en sus oraciones. Haz de mi cabeza agua, de mis ojos ríos de lágrimas. Alabado sea Dios.
porque es un instrumento para que su oración sea efectiva, poderosa, mueva a Dios a cualquier milagro de forma rápida y gloriosa. Y esa es la tercera forma de oración en el Espíritu. Ahora, es decisivo que oremos en el Espíritu. Decisivo. Primeramente porque el rapto que está a las puertas demanda que usted, para irse en el rapto, esté maduro espiritualmente. Tenga fruto para Dios. Esté lleno del Espíritu Santo. Esté apartado del mundo, limpio, santo delante de Dios. Si no se queda, sonríase que el Señor le ama. No se quede nada, se pasó, le dieron ojos, le dieron rodillas. Aprovéchela y boca. Sonríase que papá está aquí. ¿Qué pasa? Que algunos parece que tienen las rodillitas muy delicadas. Mi alma te alaba, Jesús. Y otros evangélicos no tienen tiempo. Bueno, pero cuando se conviertan quizás Dios les dé tiempo. Porque no tiene tiempo para Dios porque no se ha convertido todavía. El que se convirtió no vive él, vive el Señor. Y saca tiempo para Dios primero, número uno. Y después lo que sobra es para las demás cosas. Pero la mayor parte de los evangélicos, las obras son para el Señor. Y el resto es de ellos. Todavía vive en ellos. Ese no nació de nuevo. Alábelo, que él le ama. Os es necesario nacer otra vez, dijo el Señor. El que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Y le dijo eso a Nicodemo, que era un maestro de la palabra y de los mejorcitos de los fariseos. A los demás, el asunto era peor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Alaba lo que Él vive. Hay poder en Jesús. ¡Ay, Sahía, Loma! ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Mi alma te glorifica. Precioso es el Maestro. Gloria a Dios. Ahora fíjense que en la Biblia nos dice lo que el Señor demanda de los creyentes. Joel capítulo 2, verso 12. Apenas yo me convertí, Dios me mostró ese versículo. Y me lo mostró en una forma distinta a lo normal. O sea, uno de los jóvenes que era discípulo mío en la escuela, me había convertido hacía muy poco tiempo. Y ese era un discípulo mío. Y me lo llevé una noche a un culto que iba a predicar en un campo aquí en Camuy. Y esa noche Dios lo bautizó con el Espíritu Santo en el culto. Al otro día llegó y me llamó y me dijo, Dios me dio una revelación anoche. Y yo tuve una visión y vi cuando me presentaron así clarito, Joel 2:12. Yo sentí la presencia de Dios y dije, Señor, eso es para mí. Y agarré la Biblia, que yo me la llevaba para la escuela, al lado de lo que el Señor le ama. Y cuando llegó el periodo de libre, donde los estudiantes no tenía yo clase en ese periodo, agarré mi Biblia y leí. Ahora, léalo usted para que vea lo que dice. Es el reclamo de Dios para los creyentes. Era Dios mostrándome qué reclamaba de mí como creyente. Dice, convertíos de todo vuestro corazón. Fíjense que aquí no hay 99%. Aquí es de todo corazón o cero. A los tibios dijo, los vomitaré por mi boca. A las vírgenes insensatas que estaban esperando al Señor, tenían la lámpara en la mano y eran vírgenes, las dejó abajo porque le faltaba aceite. Y esas eran vírgenes, no era cualquier creyente. La lámpara en la mano, que es la palabra, la lámpara encendida, tenían el Espíritu Santo, esperando al Señor, conscientes del tiempo y apartados del mundo, porque vírgenes implica cristianos puros, limpios. Sin embargo, las dejó en el rapto porque le faltaba aceite. Y sí que aparentemente la consagración no era tan alta como para mantener la llenura que Dios demanda. Pues ahí, desde Joel capítulo 2, verso 12 estaba en la Biblia. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Ahora, ¿cómo se consigue eso? ¿Y cómo se mantiene eso? Dice, con ayuno. Y después dice, con lloro y con lamento. Lamentos son gemidos. Es decir, que ayuno y oración en el Espíritu. Lo único que ahora tenemos algo adicional de un peso tremendo a nuestro favor, las lenguas. Que no habla lengua, dígale, yo las voy a hablar en esta mañana, me las vas a dar en esta mañana, estoy seguro que las recibo. Créanlo que las recibe. El que bautiza con Espíritu Santo y fuego está aquí.
Gracias a Dios por eso. Alabado sea Dios. Está aquí. ¡Ay, Sahaya, asoma! Y a eso fue que él vino, a bautizar en Espíritu Santo y fuego, porque esos son su esposa. Los demás son convencidos. Gloria a Dios. Simpatizantes del Señor. Pero la novia del Cordero son gente llenos del Espíritu Santo y del fuego de Dios. Ahora, una vez Dios llena a uno, Dios lo bautiza, hay que mantener la llenura. Montones de pentecostales que fueron bautizados con el Espíritu están más apagados que un cabo de vela hoy en día. ¿De qué le vale que lo bautizara? ¿De qué vale que me bautice y que después yo me deje apagar? El diablo te roba todo si tú te descuidas. Pues, convertido de todo corazón quiere decir que está lleno del Espíritu y mantiene la llenura. ¿Cómo la mantiene? Con ayuno y oración en el Espíritu. Quiere decir que una vez yo te bautizo, te tiene que seguir esa vida. Tiene que seguir adelante con ese tipo de vida. Aquí no se puede descuidar. El problema de muchos evangélicos es que hoy en día, un día están en la montaña y otro día están en el valle. Un día están arriba y otro día están abajo. Y en 2 o 3 días abajo se seca uno. Al lado de lo que él vive. Aquí me subieron arriba cuando me convertí y me quedo arriba. Y aunque el diablo me empuje, yo lo empujo a él y lo tiro al para abajo. Y yo me quedo arriba y arriba y arriba y más arriba y más arriba cada día. Aquí no hay cuento de abajo, no. Estamos sentados en regiones celestiales con Cristo. Es arriba el ambiente de nosotros. No sea de los que sube y baja, que en una bajadeza se queda abajo y no vuelve más para arriba. Mi alma te alaba, Jesús. No le deis lugar al diablo, dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Segunda de Corintios 10, 4. Mi alma te alaba, Jesús. Dice, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Piensen eso que es tan importante. Las armas de nuestro ejército, somos un ejército, no pierda esa visión nunca. Usted es un soldado en el ejército de Jesucristo. Puede ser de la denominación que sea, pero lo importante y lo más grande es que usted es un soldado en el ejército de Jesús, que está en guerra contra el diablo, que aquí no hay tregua, aquí hay guerra hasta el fin, que hasta durmiendo te va a atacar. Y las armas tuyas no son carnales, son armas espirituales. Oración en el Espíritu, ayuno. Las armas que hacen que tú te mantengas en la plenitud de la perfecta voluntad de Dios y lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu. Armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas que no solamente tú las tienes que usar para mantenerte tú vivo, sino para quitarle las propiedades al diablo. El único propósito de que usted esté vivo aquí abajo es que usted le quite las propiedades de Satanás. Los esclavos que tiene, se los quite. Usted era uno de los esclavos de eso antes. Sonríase, que el Dios le ama. Y por la oración de alguien, ¿y cuántos habrán luchado? Te desligaste, gracias a Dios, esas cadenas. Ahora estás acá. Ahora tu único propósito de seguir aquí abajo es quitarle otros al diablo, para que en el día que viene le diga, Señor, yo multipliqué el talento que me diste. Pero hay evangélicos que no se han ganado ni una mosca después que se convirtieron. Sonríese, que el Señor le ama. No le hablan a nadie de Cristo. ¿Y para qué están aquí abajo? Si hubieran ido para arriba cuando se convirtieron y se hubieran escapado ya y se hubieran asegurado allá arriba. Pero si nos quedamos aquí abajo es para servirle al Señor. Para hablarle de Cristo a la gente, para invitarlos a traerlos a la iglesia para que ahí sean doctrinados y bautizados y se salven. Si no hacemos eso, estamos moviéndonos en arenas movedizas, porque todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y aquel que vino, Señor, ¿y tu talento? El Señor le preguntó, ¿y talento qué te di? Mira, aquí está, no negocié con él, pero aquí lo tiene. Si el vino usted le dijo, merece la gehenna de fuego. Ese es el lago de fuego y azufre. Aquí hay que trabajar para el Señor, aquí hay que dar fruto para Dios. Ese es el Evangelio. Religión muerta es otra cosa distinta. Bendito el Señor Jesucristo. Pero tenemos que movernos con almas espirituales. Oración en el Espíritu es el alma más poderosa, y ayuno. Cuando ayunamos se vuelve más poderosa la oración todavía. Mi alma te alaba, Jesús. Los gemidos. El apóstol habla algo muy interesante ahí
Gálatas capítulo 4, verso 19. Hablando Pablo de los gemidos, dice que él oraba como con dolores de parto en la oración. Y cuando la mujer está como con dolores de parto, el dolor le aprieta, grita, mira que lo oyen en el tercer cielo. Y en la oración, Pablo dice que usaba ese estilo de oración, que gemía con todo lo que tenía para que Cristo fuera engendrado en los Gálatas. Engendrar implica dar a luz, para que nacieran de nuevo porque estaban medio titubeantes. También los judíos en el Antiguo Testamento, profeta Isaías capítulo 66, verso 8, dice que cuando Sión estuvo de parto dio a luz sus hijos. O sea que los judíos a veces estaban un día entero, llorando y gimiendo delante de Dios en ayuno. Y ahí nacían hijos espirituales. Estas palabras, los gemidos son para engendrar, dar a luz hijos o nuevas criaturas en los creyentes. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre de Dios. Cuando usamos ese tipo de oración con gemidos, como el que está a punto de dar a luz, pues damos a luz. Pero hijos espirituales, estamos hablando espiritualmente. Cuando intercedemos en lengua, mientras gemimos, ahí están las lenguas ahí también, y las lágrimas están ahí. Mira, hermano, el fruto es grande. La humanidad de Jesús sintió esa tristeza, sintió esa angustia tan terrible y la expresó por su boca.
a la cara de los discípulos y le dijo: velad conmigo una hora, y lo dejó allí, Pedro, Juan y Santiago, y se volvió al frente y comenzó a orar. Y cuando comenzó a orar, lo primero que dijo fue: Padre, aparta de mí esta copa. Es como si hubiera dicho: Padre, no permita que me maten mañana. No permita que el látigo de Roma me haga pedazo de la espalda en esta noche. No permita que la lanza de Roma me atraviese el costado. No permita que los clavos me atraviesen las manos y los pies. Si Dios hace eso, nos hubiera llevado Satanás a todos nosotros. No estaríamos aquí ahora. Muchos estaríamos ya en el infierno y otros no sé dónde estarían. Ahora, el hombre espiritual inmediatamente, no importa el anhelo de la carne, no importa la tristeza de la carne, no importa lo que la carne anhele, domina la carne y la sujeta. Inmediatamente el hombre espiritual, el hombre de oración, el hombre poderoso con Dios, dijo: pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Alabado sea Dios! Ahí se tiró las rodillas y comenzó a orar. Ahora, fíjense los que están aquí. Cuán tremendo, terrible es el poder de la carne. Por eso dije anoche y lo repito hoy, que el diablo es un muñeco derrotado, pero la carne, ahí vivimos, ahí nos movemos, ahí comemos, ahí dormimos, y el sentir de la carne es muerte. Es el enemigo más terrible que tenemos. Andamos por el mundo, sí, pero la carne, ahí, esa es nuestra casa. Y fíjense el poder de la carne cuando logra angustiar en una forma tan terrible y una tristeza tan terrible a Jesús, que el Señor le expresa por su boca y se mostraba evidentemente la angustia. Y lo dijo: mi alma está triste, mortalmente triste. Padre, aparta de mí esta copa. Eso quiere decir, hermano, que si usted no se dedica a buscar a Dios y se consagra a Dios, usted no podrá vencer jamás mientras viva en esta carne. Jesús mismo se tuvo que tirar de rodillas en Getsemaní a tomar dominio sobre este de afuera. Este de afuera es más malo que el diablo 100.000 veces. Sea bendito el nombre de Dios. Y ahí oró, y ahí clamó, y de pronto se puso en pie y se fue a buscar a los discípulos a ver la ayuda que Pedro le estaba dando. Cuando llegó, Pedro estaba que roncaba alegremente. Y el Señor le dijo, lo despertó y lo levantó y le dijo: orad. ¿Por qué dormís? Orad para que no caigáis en tentación. Fíjense por qué el Señor estaba orando: porque esta carne estaba entristeciéndolo, esta carne estaba angustiándose, esta carne estaba titubeando y él estaba tomando dominio de eso. Y a los discípulos los previno: oren para que no caigan en tentación. Fíjense, hermano, ahí que está la explicación tremenda, terrible, trágica. ¿Por qué tantos se caen? Y aún gente que usted vio que tenía un ministerio y que se habían ganado miles de almas, se cayeron. Dice: pero ¿y cómo es eso? No es la culpa de Dios. Dios no dejó la fórmula para sobrevivir. Dios no dejó la fórmula para tener al diablo bajo nuestros pies. Dios no dejó la fórmula para vencer. Hay que orar. Hay que orar. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted habla con Dios, se le pega lo de Dios. Cuando usted habla con Dios, usted está en comunión con Él. Cuando usted habla con Dios, Dios no falla en derramar su espíritu sobre usted. Dios no falla en darle fuerza a usted. Gloria a Dios. Hable con Dios a menudo. Algunos evangélicos dicen: yo amo tanto a Dios. Ay, yo sí lo amo. No hay quien lo ame como yo. Y no oran nunca. Hipócrita, ¿cómo usted va a decir que ama a alguien que no habla con Él? Mi alma te alaba, Jesús. Cuando usted ama a alguien, está desesperado todo el tiempo para hablar con Él y sonreírse con Él y abrazarlo y tener comunión con Él y andar con Él. Pero que usted ama a Dios y no tiene tiempo para orar. No tengo tiempo para orar. Pero usted ama eso que le roba el tiempo, lo que usted ama. El trabajo, el estudio, los entretenimientos carnales y toda la basura aquí abajo. Eso es lo que usted ama. No se enoje, despierte a la realidad de que si usted no ora está perdido. Si usted no ora fracasará. Si usted no ora se caerá tarde o temprano. Si usted no ora no va a tener victoria nunca. Si Jesús tuvo que orar, usted es más grande que Jesucristo. A los discípulos se lo dijo aquella noche terrible de Getsemaní: levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Hombres que se han caído, que tenían ministerio, que habían ganado multitud de almas, solamente han dicho una razón: me descuidé en la oración, con tristeza. Había mucho trabajo, había mucha correspondencia, había muchas responsabilidades. Mire, la responsabilidad más grande es mantener la vida de oración de nosotros firme y viva. Glorias a Dios.
Madrugue a orar. Levántese tempranito, a las 5 de la mañana o antes, y doble la rodilla y ore. Y hasta que usted no ore lo suficiente para sentirse como debe sentirse cristiano, no se desayune. Glotón, sonríase, que el Señor le ama. Yo también. Alabado sea Dios. Hay cristianos que se levantan a las 6 de la mañana o a las 6:30 desesperados y agarran un sándwich y ahí salen corriendo para el trabajo porque están a punto de llegar tarde y el sándwich en la mano comiendo, no se lavan ni los dientes y para frente corriendo y no han orado ni 5 minutos. Y el diablo dice: esta es la oportunidad mía, hoy es que le doy el golpe. No, hermano, primero hay que preparar lo eterno. Primero hay que pelear por lo grande, por lo que va a permanecer para siempre, la salvación de nuestras almas. Y después que el resto llena por añadidura. Para el resto hay tiempo también. Para el resto se puede hacer también. Hay cosas que son lícitas. Hay que hacerlas. Yo tengo que firmar programas de radio. Y tengo que contestar correspondencia. Y tengo que hacer cuantas cosas y atender a cuantos allá en el Escuadrón Cristo Viene, cuantos asuntos del ministerio. Pero mire, hermano, yo no atiendo nada hasta que yo no me levanto por la madrugada y oro por lo menos 2 o 3 o 4 horas. Entonces yo atiendo. Y mientras yo no haga eso, no atiendo nada. Yo tengo que atender primero a papá y después atiendo lo demás. Alabe lo que el Señor le ama. Hay montones evangélicos hoy en día que no oran 5 minutos. Otros que no oran 15 minutos al día. Usted está más muerto que vivo. Acaba de despertar, acaba de resucitar, que está muerto, está en el piso. Levántese, Cristo le ama, levántese. Sin oración va a fracasar. Alabado sea Dios. Y hay siervos de Dios que están tan ocupados y tienen tantas responsabilidades que no tienen tiempo para orar. Por eso cuando se paran en un púlpito y predican, lo que traen es una mortandad. Lo que tienen por mensaje es una cuestioncita muerta. No se mueve ni una mosca. Si usted no ha podido orar, no predique nada. Usted no ha podido orar, no ha podido buscar a Dios, cállese la boca. Alabado sea Dios. ¿Para qué va a traer una bobería a la gente? Hay que traer mensaje en el Espíritu, mensaje en fuego, mensaje de arriba, del corazón de Dios al corazón del pueblo. Alabado sea Dios. Algo que mueva al pueblo, algo que edifique, algo que renueve las vidas, que derrita el corazón del pecador. También es época de predicar bobería, es época de predicar palabra de arriba del cielo. Cuando nos ponemos en sintonía con Dios, Dios nos da mensaje. No hay que tener letras allá abundantísimas, no. Lo que hay que tener es unción de Dios, poder de Dios, fuego de Dios, Espíritu Santo y fuego. Entonces hay mensaje de Dios. Pero hay gente que está más preocupada por las letras que por la bendición del Espíritu Santo. No es que usted no tenga letras, tenga más letras que Pablo si quiere. Pero Pablo, con todas las letras que tenía, decía: no vengo con palabritas persuasivas de sabiduría humana, sino con demostraciones de poder y de espíritu, para que vuestra fe no esté en los hombrecitos, sino en el poder del Dios de la gloria. Que si un hombre con tantas letras como Pablo era tan inteligente, algunos se llenan de letras pero pierden la inteligencia, era tan inteligente que estaba en las manos de Dios. Y Dios usó sus letras, usó su cultura, usó toda aquella sabiduría humana que tenía, porque Dios usa todo lo que tenemos. Pero póngalo en manos de Dios. No crea que usted puede hacer algo. No hay nadie más inteligente que le dice: tú sabes que soy incapaz, insuficiente, pero dependo de ti. Esos son los pobres en el espíritu, de los cuales será el reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Dios. Y Jesús, que era todo Dios en un cuerpo humano, oró como pocos han orado jamás. ¿Y por qué tuvo que orar tanto? En Getsemaní vemos la escena. La humanidad de Jesús triste, con desesperación. No quería enfrentar aquel sacrificio tan terrible. Y Jesús tenía que tomar dominio de esa carne. Y cuando encontró a Pedro y a Juan dormidos y a Santiago, y los amonestó: orad para que no caigáis en tentación, se fue de nuevo y se tiró de rodillas. No estaba todavía satisfecho con lo que había orado. No había atravesado a través de la situación todavía. Hay que atravesar a través de los problemas, hay que atravesar a través de la opresión satánica, hay que atravesar a través de las tribulaciones, hay que orar hasta que sintamos que eso está en manos de Dios, que ya no hay nada que nos pueda oprimir. Hay que orar lo suficiente, no corte a mitad la oración porque se quedó a mitad. ¡Alabado sea Dios! Volvió de rodillas y oró de nuevo.
Y se volvió y se puso en pie y va para los discípulos, ahí estaban dormidos de nuevo. No se molestó ahora ni en despertarlo, lo dejó que durmieran y se fue y se dio de rodillas por tercera vez. Ahora fue la oración decisiva. En 2 oraciones no había conseguido la victoria, se tiró la tercera. Y oiga que dice la Biblia, oigan esto, dice la Biblia, ahora entrando en agonía oraba sin cesar. Ahora era una ametralladora de oración. Dice, y su sudor, se bañó sudor. ¿Cómo sería esta oración? Porque hay gente que no ora nada que con la cabeza metida bajo una almohada. No se sabe si está en el cielo o está en la tierra. ¿Dónde está? Alabe lo que le llama. Imagínense cómo será esa oración. Está en Getsemaní, un huerto, un jardín al aire libre, y se baña sudor. Que el sudor caía por tierra, como sangre caía el sudor por tierra. ¿Cómo sería esa oración? Quiere decir que tenía en tensión, tenía en acción todo, las manos, el cuerpo, la cabeza, las piernas, todo en acción para bañarse en sudor al aire libre. Imagínense cómo era eso. Esa es una oración de verdad. Hay gente que no sabe si están orando o están durmiendo. Ahí estaba, me imagino oírlo gimiendo al Padre, bañado en lágrimas. Jesús lloraba, bendito sea el Señor. Y ahí, y clama, y gime, y clama, y llora, y gime, y clama. Y de pronto dice que se dio un ángel del cielo. Y el ángel comenzó a confortarle, se le paró al lado a participar en la batalla. Fíjese bien, falló Pedro. Pedro era humano, todos los humanos podemos fallar. Falló Juan, falló Santiago, pero papá no falló. Alaba lo que él vive. Cuando Dios vio que Juan se durmió y Santiago y Pedro se durmieron, dijo, pues no te apures, te voy a enviar un ángel. Y el ángel vino y lo ayudó en la oración. Los ángeles están al servicio de los que estamos heredando la herencia de la salvación. Fíjese, por eso, hermano, cuando usted tenga una batalla espiritual, ay, pero es que el pastor como que no me ayuda, y como que no me ayuda el hermano, nadie me ayuda, y me siento solo. No está solo nada, Dios está con usted, y Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y a veces Dios permite que el pastor como que ignore el asunto, y que ignore el hermano, para probarlo usted, a ver si es verdad que usted tiene la fe en él o en los hombres. Cuando nadie responda, tírese de rodillas y dígale, ahora que voy a ver lo grande que tú eres, ahora que voy a ver que tú eres un Dios de verdad, ahora que voy a ver que tú no fallas, alabado sea Dios, envíame un ángel que me ayude, gloria sea Dios. Pues estar seguro que el ángel viene. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando Jesús, bañado de sudor, sintió la victoria, se puso de pie. Ya él sabía que todo estaba en manos del Señor. Sintió libertad. Ya la carne no podía decir nada, ni había tristeza ya, ni había angustia, ni había duda, ni titubeo. Ahora sabía que iba para la cruz a comprarnos a todos nosotros para que fuéramos herencia del Dios de la gloria. ¿Cuántos de los que están aquí se dejaron ya comprar del Señor? ¿Cuántos están todavía vendidos al otro? Ni se sonríe ahora. Millares están vendidos al otro, pero en esta noche Cristo está aquí, en esta noche Cristo se mueve en este lugar, en esta noche su mano está extendida, el Espíritu de Dios se mueve, en esta noche ríndase a Jesús, en esta noche déjese comprar, que Él nos compró con precio, alabado sea Dios, nos redimió, nos compró otra vez para que seamos propiedad de Dios. Y entiende, amigo, esta batalla, y por qué Jesús tuvo que poner todo para dejarse matar en la cruz. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los creó a su imagen y semejanza. Y Adán estaba en inocencia y Eva también. Tan inocentes eran que andaban desnudos. No se avergonzaban porque estaban en una inocencia tal que no había convicción de pecado en ellos. Como un niño de 2 o 3 años. Dios le dio toda potestad a Adán. Adán tenía el poder total sobre este mundo. Dios le dijo, llena esa tierra. Le dijo, domínala, toma dominio de las bestias del campo,
de las aves del cielo, de todo, todo es tuyo. Adán le puso el nombre a todos los animales. Uy, qué clase de inteligencia. Estaba toda la mente de Dios en él. Mira, ¿sabe lo que es ponerle el nombre a todos los animales? ¿Cuántas especies hay? Sonríase, que el Señor le ama. Todo estaba en sus manos. Todos los árboles de semillas, de frutas, llenos de frutos suculentos, en sus manos. Todo era de él. Él estaba cuidando eso y era dueño. Pero cuando vino Satanás y tentó a Eva, y Eva cayó en pecado, y Eva le puso el fruto en la boca a Adán, y Adán comió, vendieron todo al diablo. Entonces el diablo vino a ser, como dice Pablo, el Dios de este siglo. O como dijo Cristo, el príncipe del mundo. Pero él tenía todo el poder porque se lo vendió a Adán. Adán se lo vendió todo, se lo entregó todo a él. Porque aquel, oiga todo bien, aquel a quien usted obedezca como esclavo, la Biblia dice que en su esclavo usted se constituye. Usted se puede vender a Satanás o se puede vender a Cristo Jesús. Una de dos. No hay nada más que dos señores. Si usted no es de uno, ahora mismo es del otro. ¿De cuál de los dos es usted? Si está en pecado, está vendido a Satanás. Eso no es conmigo, yo le amo. Yo tengo que hablar la verdad clara para que usted entienda su situación. Y en esta noche cambie de las tinieblas a la luz. Cambie de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo. Cambie de la muerte a la vida. Alabado sea Dios, de la condenación a la salvación. ¡Gloria sea Dios! Yo no puedo venirle aquí a usted con cuentecitos de viaje ni con pañitos tibios. Tengo que hablar la verdad clara. Pero en un solo propósito, que usted se salve. Un solo propósito, que usted sea más que vencedor, un heredero del reino de los cielos. Por lo tanto, usted no se enoje conmigo, enójese con los que le predican mentira. Y enójese con los que le predican idolatría. Y con los que le predican basura. Pero no se enoje con los que le hablamos la palabra como está en la Biblia, porque queremos que usted se salve. Tenemos celo por su alma, tenemos amor por usted. Alabado sea Dios y por sus hijos y su familia. Avance, conviértase a Jesús. Pase de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo y sálvese. Todo quedó en manos del diablo, todo. Cuando el diablo fue a tentar a Jesús, se lo dijo: todo eso es mío, le dijo. Señaló todas las potestades y glorias del mundo. A mí me fueron entregadas. Adán se lo entregó. Las doy a quien quiero. Bueno, como eran de él, las podía dar. Jesús no dijo una palabra, Jesús sabía que era verdad. Pero Jesús venía a quitárselas. Alabe lo que él le ama. A eso vino Cristo, a quitarle lo que vendió Adán al diablo, venía Cristo a quitárselo. Y cuando Jesús murió en la cruz sin pecado, el único que ha muerto sin pecado, Jesús. Los demás que han muerto sin pecado son los que se lavaron en la sangre antes de morir. El único, al morir sin pecado en la cruz, tuvo la total autoridad y el total poder para arrebatarle al diablo todo. Que sí, que en la cruz él despojó al diablo de toda potestad, lo avergonzó públicamente ante toda la creación, lo derrotó, lo dejó sin ninguna autoridad, sin ningún poder. Oiga bien y mire para acá y abra los ojos bien abiertos. Mire, este es el poder que tiene el diablo ahora. Esto es un cero, por si no ve bien desde allá. Eso es un cero. Eso es un cero. Un diablo con cero poder, con cero autoridad, el que tiene la humanidad bajo los pies de él. Acá hay toda la humanidad. ¡Gloria a Dios! Parece mentira que usted, amigo querido, y la humanidad que está perdida, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, estén subyugados y dominados por un diablo que no tiene poder ninguno, porque Cristo se lo quitó todo. Ahora oiga esto, que es lo más lindo. Se lo quitó a él, al diablo, y se lo dio a su iglesia. Y la iglesia del Señor no es una organización humana, ni es ningún club social religioso aquí abajo. La iglesia del Señor no es ninguna liturgia religiosa, ni ninguna forma religiosa, ningún rito, ni ninguna religiosita muerta. La iglesia del Señor es el grupo de hombres y mujeres que se han rendido a Cristo, están lavados en la sangre, están llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Todos los que estamos en el Espíritu, que sentimos ríos de agua viva, somos iglesia de Jesucristo. A nosotros nos entregó Cristo todo el poder que el diablo tenía. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos de los hermanos están firmes en el camino del Señor y sienten la bendición del Espíritu Santo diariamente? Levante la mano alta.
Levante la mano. Dígale, yo lo tengo. Mire para arriba, dígale, yo tengo eso, Señor. Yo soy tu iglesia, yo soy iglesia tuya, yo soy tuyo, yo soy tu iglesia, yo soy tuyo. Dígaselo. Háblelo con la boca, confesamos para salud. Dios se malaya. Hermano, pues óigalo bien. Usted tiene todo el poder que Adán tenía antes. Somos redimidos, fuimos redimidos, nos compraron otra vez con sangre, con muerte expiatoria. Somos, alabados sea Dios, los que tenemos ahora la autoridad total de Cristo aquí abajo. Ningún religioso mundano la tiene. Alabe lo que él vive. Ningún evangélico mundano y tibio la tiene. Solamente la tienen aquellos que son creyentes del Cristo vivo. Y saben que son creyentes porque tienen el Espíritu Santo que confirma nuestra herencia, que somos los hijos de Dios. ¿Cuántos alaban? Quiere decir que nosotros somos los que atamos los demonios, desatamos las ataduras satánicas, rompemos los yugos del diablo, porque tenemos la autoridad total de Cristo. Nosotros somos los que le quitamos las propiedades al diablo y se las entregamos a Jesús. Aquí estamos en esta campaña haciendo eso, quitándole las propiedades al diablo y entregándoselas al Señor. ¡Glorias a Dios! ¡Aleluya! Hay algunos evangélicos que parece que ni eso conocen, porque vienen, ay hermano, es que el diablo me da tan duro. Y digo, ¿cómo es eso? Que un enemigo derrotado, que Cristo le quitó toda potestad, le da tan duro a usted. Y usted que tiene todo el poder de Cristo está aquí quejándose y lloriqueando ahora. En una forma increíble. Y por eso se para firme y le mete un puntapié y lo tira a la luna. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, si el diablo no tiene ninguna potestad y usted la tiene toda, atáquelo, repréndalo, ordénale que se vaya. Espántelo como es que espante un perro. Mete una patada en el suelo y dígale, ¡vete! ¡Fuera! ¡Lárgate! Mi alma te alaba, Jesús. Cada vez que el diablo venga con un cuentecito de eso y un síntoma en el corazón y una voz aquí, te muere. Dígale, no me muero nada. Eres un mentiroso y te tengo bajo mis pies. Y patelo ahí, patelo ahí. Dánsele encima. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Somos más que vencedores, dijo Cristo. Tenemos la victoria ya. Pero vivimos en una carne débil que si no oramos, cae en tentación. Sobre el único que el diablo tiene potestad aquí abajo ahora mismo es sobre los pecadores. Porque en su pecado están vendidos a él. Como se han vendido voluntariamente a él tiene potestad sobre ellos. Pero los que estamos rendidos a Jesús, los que estamos lavados en la sangre, no le reímos en la cara, le decimos, diablazo, tengo autoridad sobre ti, tengo todo el poder de Cristo contra ti. Alabado sea Dios, y le caemos arriba con la palabra de Dios y lo reprendemos y se tiene que ir. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso es palabra de Dios. Nosotros los cristianos que estamos aquí le llaman cristianos a cualquier cosa, pero estoy hablando de los creyentes que están llenos del Espíritu Santo, que viven en santidad y aman al prójimo como a sí mismo y aman a los hermanos más que a su propia vida. Nosotros los creyentes somos el ejército de Jesucristo aquí abajo, hermano. ¿Cuántos son soldados en el ejército del Señor? Mira, hermano, mire para arriba y dígase, soy soldado tuyo, soy soldado tuyo, soy soldado tuyo, de primera fila, alabado sea Dios, soy soldado tuyo, de primera fila soy, alabado sea Dios. Bendito Jesús. En otras palabras, somos guerreros, pero no peleamos con armas carnales, peleamos con armas espirituales. Porque nuestras armas no son carnales, dice la palabra, sino poderosas para derribar la fortaleza de Satanás. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, imagínense, nos ha dado todo el poder para que sobrevivamos a esta generación torcida. Y cuando llegue el momento glorioso, volemos para el cielo, a ver las glorias del cielo que nos esperan allá.
Bendecido sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús se levantó vencedor, bañado en sudor, hay que pelear, hermano, la batalla, pelear por entrar, dice la Biblia. Bañado en sudor se movió, Pedro y Juan y Santiago dormiditos todavía. Roncaban alegremente los muchachitos. Y el Señor les sacó un grito: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no caigáis en tentación. Por segunda vez. Ya él estaba completamente seguro de que esta carne no podía hacer nada. Preparadito para el sacrificio más terrible que jamás ha vivido ningún cuerpo humano en esta tierra. Por ti, hermano, por ti, amigo, por mí, por los amados hermanos pastores, por todos los que estamos aquí, un sacrificio tan terrible. ¿Cuánto nos amó? Por lo tanto, el que está aquí en esta noche no salga de aquí sin Cristo. Que ese Cristo que pagó un precio tan grande es el único que te puede librar a ti del infierno, de la eterna perdición. Tú no te vayas de aquí aunque el diablo te diga déjalo para mañana, aunque te diga no tienes problema, aunque te diga no, se enoja la mamá, se enoja la esposa, que se enoje todo el mundo. Pero agarra a Cristo en esta noche y vaya salvo de aquí. Salga salvo de esta noche de este lugar. Los que están en las casas, llamen esta noche, que hay 5 teléfonos para que usted se salve en esta noche. ¡Gloria sea a Dios! Es noche de victoria, aprovéchela antes de que sea tarde. Mañana podría ser tarde. Y el Señor le anunció a los discípulos, le dijo: he aquí que ha llegado el momento en que yo caiga en manos de pecadores. Ahí vienen los que van a apresarme. Y en ese momento apareció Judas, uno de los apóstoles. ¡Qué tremendo! Uno de los apóstoles, un ministerio más grande que todos los que estamos aquí ahora. Apóstol, con una turba, armado con palos y con espadas. Se acercaban toditos y ya Judas le había dicho: aquel a quien yo le diera el beso, ese es él, apresadle. Ya lo había vendido con los líderes, los grandes líderes religiosos. No ha habido gente más mala en la tierra que los grandes líderes religiosos. Han matado más gente que pelos tenían en las cabezas. Sea bendito Señor. Y ya esa gente habían convencido a Judas y por monedas había vendido al Señor. Yo lo entrego, dijo. Y ahí estaba. Y cuando vio a Jesús se le acercó: salve, maestro. Y lo besó. Qué bandido. Mi alma te alaba, Jesús. Y oiga todo bien. Cuando lo besó, aquella gente agarró al Señor y lo apresaron. En Mateo no lo dice, pero otro de los evangelistas sí lo dice, que cuando lo tocaron cayeron al piso todos. Y se pararon, me imagino que venían de medio lado con un temor terrible, pero lo volvieron y lo agarraron. Eso fue como para demostrar que no era que ellos lo apresaban porque tenían fuerza, era que él se entregaba voluntariamente. Él se entregó voluntariamente por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados y librarnos de la condenación. A él nadie lo tomó porque tenían fuerza ni porque él no pudo evitarlo, no, fue que él lo hizo voluntariamente. Cuando lo tocaron, cayeron al piso. Imagino que venían así, cuidado con ese eléctrico, que mira qué clase de shock me dio. Esa misma electricidad se mueve en las campañas, se mueve cuando oramos por los enfermos. Lo único que no se mueve para tumbar la gente al piso, para hacerle daño, sino para golpearlos y que sean librados del poder del diablo. ¡Gloria a Dios! Y cuando estaba ahí apresado, sucedió algo tremendo. Pero antes de contarle lo tremendo que sucedió, oiga esto y piense usted en esto, porque esto realmente intriga a muchos. Y en estos días Dios me estaba hablando a mí de eso en forma muy detallada y como quizás nunca me había hablado. Oiga esto, ¿cómo es posible que Jesús usara a Judas por 3 años y medio? El Señor sabía todo, no me diga que el Señor no lo sabía, que lo ignoraba. Sabía que era un ladrón, que era un engañador, que se robaba hasta los clavos.
Y sin embargo, en 3 años y medio lo usó. Y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, predicaba la palabra, anunciaba el reino de Dios. Iba por las casas y la gente se sanaba. Y ungía con aceite a la gente. Y el Señor ahí en su ministerio, un apóstol usándolo. ¿Y cómo es eso? Que usara un bandido como ese. No le impidió nunca predicar. Oiga eso, que hoy en día esta cosa está media fea. Nunca le impidió predicar, nunca le impidió ministrar. Porque Él lo llamó, Él lo ungió. Y le está dando oportunidad, le dio oportunidad, 3 años y medio. A los 3 años y medio no se arrepintió y se lo llevó el diablo. Eso para que entendamos que el juicio es de Dios, no es de nosotros. El juicio no es de nosotros, es de Dios. Usted ve a alguien como Judas predicando y usted sabe que está en adulterio, no le impida, vaya calladito y dígale, estás mal. Tú sabes que estás así. No sigas predicando, que predicando sin predicar te vas a ir al infierno de todas maneras. Arrepiéntete y sigue predicando después. Aconséjelo, ayúdelo. Pero no le impida, si Dios se lo permite, ¿quién es usted para impedirle? Está en adulterio y está predicando. ¿Quién se lo está permitiendo? Dios. Aquí no sucede nada si Dios no lo permite, dice la Biblia. Y si Dios lo permite, obra para bien. Porque ellos están predicando ¿qué? La palabra. Y el que oye se salva, porque la palabra nunca torna atrás vacía, aunque la predique el diablo. Alabe lo que él vive. Si el diablo aparece por ahí predicando Cristo salva, ya ve la gente para que oigan. Que el diablo se va para el lago de fuego y azufre como quiera, pero el que oye y se arrepiente se salva. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahí estaba. Predicó hasta lo último, hasta el último instante casi. Y echó fuera demonios y ungió a la gente con aceite y sanó enfermos. ¿Y cuántos se sanaron en el ministerio de Judas? ¿Cuántos se salvarían en el ministerio de Judas? Y él está en el infierno. Pero hermano, es que el Señor le da oportunidad a todo el mundo. Hasta cierto punto. Se la dio hasta cierto punto. Es más, hasta participó de la comunión aquella noche. Comió del pan y bebió del vino. Y después se fue y se lo llevó el diablo. Comió y bebió indignamente y Satanás se le metió por dentro y se lo llevó. Esta fue la última fechoría que hizo. Un ladrón participando de la comunión. Hoy en día iglesias evangélicas que le ministran la comunión a cuanto impío llega a la iglesia de visita. No saben ni dónde están. Si el impío que bebió la comunión está mal, más mal está el que se la ministra. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero hermano, el Señor me habló esto. Me habló esto. Me dijo, no solamente le permití, sino que envié uno con él que era santo, para que le diera ejemplo. Y ese iba al lado de él, los dos juntos. El otro no era un ladrón ni un impío, era uno con temor de Dios y buscando al Señor y que amaba a Cristo de verdad. Iban juntos y ministraban juntos, y Judas y le permitió. ¿Y por qué nosotros hoy en día tratamos de impedir a todo el mundo que predique? Y atrás de la gente velándolos a ver lo más mínimo que hace para decir no, y ponerlos nuevos y echarlos por un lado de un puntapié. Eso no es bíblico. Lo bíblico lo hizo Cristo. Cristo no se equivocó. ¿O fue que el Señor falló? ¿Falló el Señor? Se equivocó Jesús, que permite un impío como Judas, que poco ha sido más malo que se Barrabás, que predique 3 años y medio sabiendo que está perdido. Si él lo dijo que era un hijo del diablo, él lo dijo. Pero le permitió predicar. Él lo llamó y lo ungió. Si él se ensució, eso fue asunto de él. Pero con la unción que había en él, siguió ministrando. Con la unción que había en él, siguió sanando enfermos. Con la unción que había en él, siguió haciendo bien a otros que no sabían que era un ladrón. Pero la palabra que salía por él no era ladrona. La palabra que salía por él no era sucia. La palabra que salía por él era palabra del cielo. Poder de Dios para sanar. Poder de Dios para salvar. Alabado sea Dios. Cuando Dios llamó a Balaam, profeta, ¿qué pasó con Balaam? Se llenó de codicia, el mismo demonio Judas. Y el Señor le dijo cuando vinieron los príncipes de Balac,
no vaya. Y al otro día Balaam estaba de nuevo, mira, ahí están de nuevo, vete, ya estaba perdido. Cuando Dios le diga a usted no haga esto, no le vuelva a preguntar, no sea necio. No le vuelva a preguntar, ya Dios dijo no, el no de Dios es no y se acabó. Tírese al piso y dígale gracias que tú me libraste de algo terrible. Y arrepiéntase. ¿Qué pasó con Balaam? Balaam se perdió, lo mataron los hijos de Israel a cuchillo. Hizo cuanta diablura ahí, trató de vender al pueblo de Dios, a aquellas naciones impías. Sin embargo, perdido, Dios le dio una profecía que salió por su boca y está en la Biblia. Y Balaam en el infierno, borró Dios esa profecía de la Biblia porque Balaam fue un codicioso y se perdió. ¿Borró Dios eso? No, está en la Biblia todavía. Que habla hasta de la venida del Señor, habla esa profecía. Y ahí está. Quiere decir que si usted es pastor y yo soy evangelista y nos vendemos al diablo en el pecado, seguimos ministrando un tiempo mientras Dios nos da oportunidad. Se salvarán mucho, se sanarán tanto. Y si usted no se arrepiente, yo no me arrepiento, me voy al infierno en el momento preciso. Yo conozco gente, hermano. Conozco gente, por nada voy a nombrar el nombre, que ministraron años en adulterio. Se salvaron miles en el ministerio, ellos en adulterio. Se sanaron miles en el ministerio, ellos en adulterio. Y hace poco tiempo murieron trágicamente y se acabó. No seas hombre, ni juzgue a Dios. No entiende, pues no entienda, pero sigue creyendo en Jesucristo. Mi alma te alaba, eso. Yo lo que quiero hacer es como hacía Cristo. Ponme tranquilito, allá aquel y el otro. Dios no lo llamó a juzgar a nadie. Dios no me llamó a criticar a nadie. Dios me llamó a predicar el evangelio y ayudar a los demás a que prediquen y ayudar al que sea. Y si está en pecado y yo lo sé, voy y lo ayudo. Le aconsejo, le hablo. Le digo, tú sigue predicando, pero si no te arrepientes te vas al infierno predicando. Y si sigo predicando en el pecado, allá el que predique. ¿Qué decía Pablo? Algunos predican por vanagloria, otros predican por contienda. Dijo, pero que Cristo sea predicado, a ellos se lo llevará el diablo, pero Cristo, lo que predican se salva a la gente. ¡Gloria sea Dios! Ese demonio de impedir estaba en los mismos apóstoles al principio. Cuando un grupito echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, Juan lo oyó y trató de impedirle. Y vinieron a quejarse al Señor. Mira, ahí echaban fuera demonios, no son de nosotros. Jesús le dijo, si están conmigo, no están contra ustedes. Dejadlo que prediquen. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Saúl, perdido, desechado ya por Dios, por su desobediencia, de pronto salió un día profetizando en el Espíritu. Y el Espíritu Santo lo tomó y profetizó. Y estaba perdido. Hermano, la soberanía de Dios no tiene discusiones. Dios lo hace como Él quiere, eso es problema de Él. Lo único que yo le digo a los hermanos es, no seamos más santos que Dios porque estamos mal. Hagamos lo que dice la Biblia. Hagamos lo que dice la Biblia, hagamos lo que está en la Escritura, hagamos lo que Cristo hizo. Pero Cristo dijo que los discípulos seríamos semejantes a Él, no más grandes que Él. Si usted es más grande que el Señor, mire, métase abajo de la plataforma un ratito, golpéese la cabezota esa contra la plataforma un rato para que despierte. Alabe lo que Él vive. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Dios. Y ese Judas estaba ahí, con palos y espadas, esa gente. Agarraron al maestro. Y cuando agarraron al maestro, Pedro sacó la espada. Ese Pedro era terrible. Le metió a uno de los criados de los siervos del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Se la arrancó de raíz. Cuando le cortó la oreja, el Señor lo amonestó. Y dijo, Pedro, guarda la espada, que los que viven por la espada perecerán. Y agarró la orejita del siervo que se le había caído al piso. Me parece que lo voy limpiando en la tierrita. Y se la puso otra vez y le quedó nuevecita en un segundo. Le dijo, soporten todavía esto aún. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el nombre de Jesucristo.
Fíjese, hermano, el Señor no era un Señor de violencia. Y su pueblo no es un pueblo de violencia, su pueblo es un pueblo de paz. A paz nos ha llamado el Señor, alabado sea Dios. Y aún los que le vienen a agarrar para llevarlo a sus esbirros, aún a eso los ama. Y cuando Judas lo entregó, le dijo a Judas estas palabras, le dijo: amigo, a lo que vienes. Le dijo amigo. Jesús no era un hipócrita, con muchos evangélicos que yo conozco. Sonríese, que el Señor le habla. Jesús era sincero, honesto, íntegro. Le dijo amigo porque lo amaba. El que sea amigo suyo, usted lo ama. No me diga que usted tiene un amigo y lo aborrece. Ese es un enemigo. Lo amaba aún siendo ladrón. Lo amaba aún siendo un traidor. Lo amaba aún siendo un codicioso y viniendo a venderlo. Lo amaba, amigo, a lo que vienes. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando Pedro le corta la oreja a aquel que venía a agarrar al Señor, viene y le pone la orejita de nuevo. Y le dice a Pedro: guarda la espada, que los que viven por la espada, por la violencia, por la espada perecerán. Y sí que él no aplaude violencia de ninguna clase, aunque creamos que tenemos razón, porque a veces creemos que tenemos razón y usamos cualquier forma. Pedro creyó que tenía razón y usó la espada. Y hay muchos evangélicos hoy en día que usan la espada en una u otra forma también. Mi alma te alaba. No, hermano, no. Hay que movernos en paz, hay que movernos en amor, hay que movernos en misericordia, hay que movernos en compasión. Dios nos llamó a amar, Dios nos llamó a tener misericordia y compasión. Dios no nos llamó a odiar, Dios no nos llamó a juzgar, Dios no nos llamó a criticar, nos llamó a ayudar a la humanidad. Estamos para ayudarnos. El que quiere ser fuerte, ayuda a los débiles. ¡Alabado sea Dios! Cuando nos movamos en ese ambiente, habrá unidad en el pueblo de Dios. Dios la bendiga, hermanito. ¿Qué usted tenía? Yo me quedé una caída y este brazo, yo no lo podía mover, ni para allá, ni para acá. Mire, ni podía hacer así. Y mire ahora. Cristo me ha sanado, aleluya. Él me sanó, ahora mismo me sanó. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Santo, santo. Hermanita, ¿hace tiempo que estaba así? Yo recuerdo, bien no recuerdo, pero van como más de un mes. Más de un mes. Sí, porque no podía levantarlo arriba. Casi. No podía levantarlo arriba. No, casi 3 semanas, porque mi hijo se empacó y yo No podía levantarlo arriba. No podía desde que me caí. Fue una caída que se Y lastimó. me sacaron placa y esto y lo otro y nada. Pero está nueva, levántelo alto. Mire, yo lo Sí. levanté, mire. Como este. Pero igual que el otro, qué bueno. Dele vuelta así, hermano. Así. Sí, dele vuelta. La gloria es de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién fue? ¿Quién? Vamos a orar conmigo. Repitan en voz bien alta la oración por salvación del alma. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. He pecado contra ti, pero me arrepiento. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor.